capítulo 1. Carta a los Colosenses, capítulo 1. Y hemos estado viendo la suficiencia de Jesucristo. Vimos en el domingo pasado la suficiencia de Jesucristo en su obra. Maravillosa palabra, ¿no? Porque en Él está toda la plenitud de la deidad. Es decir, que es 100% hombre y 100% Dios. Toda la plenitud de la deidad. Y también estuvimos viendo el domingo pasado porque en Él fueron reconciliados todas las cosas, tanto de las que hay en la tierra, en el cielo y en todo lugar. Porque el pecado en el jardín del Edén afectó todo, no solamente al hombre, sino la naturaleza, los animales, las plantas, todo fue afectado. Pero para eso vino Jesucristo a reconciliar. El hombre estaba muerto en delitos y pecados, y a través del sacrificio de Cristo nos reconcilió con Él por el pecado. Ahora, la palabra reconciliación significa cambiar completamente de enemistad a la amistad. Entonces ahora somos amigos de Dios. Antes éramos enemigos de Dios. Ahora somos amigos de Dios. Entonces es maravilloso, ¿no? Tener un amigo como el Señor, ¿verdad? Igual que aquel corito que dice, yo tengo un amigo que le ama. Y ese amigo nos ama verdaderamente porque es nuestro Señor. Ahora, también estuvimos viendo que Jesucristo y la sangre derramada en la cruz proveyeron la única manera de gracia o método para la reconciliación. Era la única manera de reconciliarnos con Él a través del sacrificio de Cristo en la cruz. No hay otra manera. La religión, hermanos, no te reconcilia con Dios. Y las buenas obras nunca pueden reconciliarnos con Dios. Que la gente, ¿verdad?, tiene ese concepto de las buenas obras, dice, para acercarme a Dios. Y Dios dice, no estoy de acuerdo contigo. Las buenas obras no te reconcilian con Dios. Y la única obra que Dios recibió para la reconciliación es el sacrificio de Cristo en la cruz. De ahí las demás buenas obras de nada sirven. Quererse acercar a Dios con las buenas obras, por la religión. La gente se pelea por la religión, no, la mía es la mejor, dice, ¿verdad? Uno va a evangelizar, le habla a la gente. No, a mí me ha dicho la gente me dice cuando me voy acercando a ellos, le digo, ¿le podría hablar unos minutos acerca del plan de Dios para la salvación? Y ellos me dicen, no, yo tengo religión ya. No, es que no le voy a hablar de religión, le voy a hablar de lo que Dios ha planteado para que usted pueda salvarse. No le voy a hablar de iglesia, no le voy a hablar nada de eso, le voy a hablar del plan de Dios. No, porque fíjese que nosotros ya estamos en la religión y la gente está en ese concepto, ¿no?, de que la religión te acerca a Dios y la religión te aleja de Dios. Te aleja de Dios. Porque la religión no tiene a Jesucristo para la salvación. La religión usa cualquier otra cosa. Los gnósticos, que esos los agnósticos, vamos a estudiar aquí detenidamente, ellos tienen un concepto muy diferente a las iglesias evangélicas. Y vamos a estudiar los agnósticos aquí. Los agnósticos dicen que ellos solamente Dios acepta lo espiritual. Por eso muchos agnósticos no tienen hijos.
no tienen hijos porque dicen que solo pueden tener un hijo. La mujer de alguien, de un agnóstico, puede tener un hijo solamente a través de el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo, igual que Jesucristo, llega y pone la semilla en la mujer para que nazca una persona, eso es aceptable, pero los agnósticos no tienen hijos. Yo conozco a mucha gente que se casaron jóvenes, nunca tuvieron hijos, pero no porque fueran infértiles, sino más bien porque tenían esa religión, ¿no? Tienen reuniones secretas, y en esas reuniones secretas, en lo oscuro, están haciendo algunas prácticas que le llaman salir en cuerpo astral. Es decir, quieren sacar el cuerpo espiritual del cuerpo físico para llegar a Dios. Son prácticas espirituales según ellos, ¿no? Pero, hermanos, ¿le interesa al Señor nuestro cuerpo? ¿Le interesa al Señor nuestro cuerpo, sí o no? Sí, claro que sí. Entonces, por eso el Señor nos va a salvar físicamente también. No solamente espiritualmente, nos va a salvar físicamente. Ahora, entonces, si hubo una enemistad en el huerto del Edén, a través del sacrificio de Cristo nos reconcilió otra vez con Dios. Ahora estamos en comunión con Él a través de haber confiado en Cristo. Entonces, vimos el domingo pasado acerca de la suficiencia de la obra de Jesucristo. Jesucristo era suficiente para todo lo que Él ha hecho. Ahora vamos a ver la suficiencia de Jesucristo en el ministerio de Pablo. Vamos a ver la suficiencia del ministerio de Pablo, la suficiencia de Jesucristo en el ministerio. Es maravilloso, hermanos, que Dios pueda usar a una persona simple, a una persona con muchos defectos, por decirle así, a una persona a lo mejor mal vista por la gente, como el apóstol Pedro, ¿no? El apóstol Pedro, ¿saben qué era el apóstol Pedro? El apóstol Pedro era guerrillero y hubiera sido salvadoreño, ¿no? Era guerrillero porque era de los que andaban con la daga aquí y en contra de los gobiernos, bueno, de Roma, ¿no? Era de la misma línea de Barrabás. Ahora entonces, pero Dios usó a ese hombre. Y Dios va a usar al apóstol Pablo para un ministerio. Dios puede usarte a ti para un ministerio. No importa tu condición, Dios te puede usar. Y eso es lo que vamos a ver, cómo Pablo fue usado para el ministerio. En el versículo 23 leemos: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. En este versículo 23, el apóstol Pablo está escribiendo, el apóstol Pablo está escribiendo y dice que él fue hecho ministro del Evangelio. Ministro del Evangelio, en un encargo que Dios le dio. Ahora, entonces, vemos que Pablo se va a someter a ese ministerio como un siervo, como ministro de Dios. Nosotros somos siervos de Dios. Pero en el mundo actual, es decir, la cultura de este tiempo en las iglesias, es que el ministro no es un siervo, sino más bien es el patrón. Las ovejas no son vistas como ovejas, sino como los empleados.
vemos que las características del ministerio han cambiado. Y Dios no está de acuerdo con eso. Y Dios va a castigar duramente a los pastores que están haciendo uso de su ministerio para someter a la gente en una situación que no es la correcta. Entonces, vemos que aquí en este versículo Pablo está explicando que ellos, los colosenses, habían sido reconciliados, pero si en verdad estaban firmes, ¿en qué, hermano? En el Evangelio. Entonces una persona puede estar en la iglesia y no ha confiado en el Evangelio, prácticamente no es nada. Porque aquí el apóstol Pablo le dice, en verdad están firmes en la fe del Evangelio. Esto era muy importante que Pablo se lo recordara a ellos, igual como se lo recuerda a los Gálatas, igual como se lo recuerda a los Efesios y a todos. En las cartas que Pablo escribió siempre había algo parecido así. Entonces, ¿por qué para Pablo era importante recordarles esto? Porque Pablo estaba seguro de que solo hay un mensaje, no hay dos, ni tres, solo uno, el mensaje de salvación. Usted puede traer cualquier mensaje aquí y predicarlo y preguntarle a la gente, ¿creyó el mensaje que yo le di? Y la gente le puede decir, sí, entonces usted es salvo. Pero el mensaje era de la ofrenda. No tiene sentido, ¿no? Que pueda ser salvo una persona por la predicación de la ofrenda o por la predicación de la oración. No, una persona va a ser salvo cuando creyó el mensaje del Evangelio. Únicamente, no hay otro mensaje de salvación. ¿Cuántos se saben los versículos claves del Evangelio? ¿Cuántos se lo saben? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibiste, dijo Pablo, ¿no? Escribiendo la carta a los Corintios en el capítulo 15. Lo que asimismo les he enseñado, lo que Pablo había enseñado el Evangelio a ellos, y les estaba recordando que Cristo murió por nuestros y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el mensaje que salva. Cristo murió por nosotros. Ese es el mensaje que salva y resucitó. No se quedó ahí en la tumba, y porque resucitó tenemos la garantía de la vida eterna. Ahora, si nosotros obviamos ese mensaje, bueno, y saben que el día que yo levanté la mano aquí, allá donde está el hermano Nilsson estaba, en esa esquinita ahí. Bueno, me levantaron la mano, la hermana Mercedes con la mano Nieves. Me agarraron la mano, levántela, levántela. Y yo la levanté y me quedé con la mano así. El hermano Rigoberto Baquerano estaba predicando aquí. ¿Sabe con qué mensaje? El mensaje de la plomada. En Isaías está un mensaje que habla de la plomada. Y entonces el hermano me pasó al frente que hizo una oración por mí. Pero hasta ese momento yo vine a descubrir que verdaderamente era salvo cuando entendí el mensaje del Evangelio. Entonces, hermanos, Pablo estaba seguro que el único mensaje que salvaba era el mensaje que a él le habían encomendado
para que fuera a predicar en todo el mundo. Porque dice él aquí, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo, ¿cuál era el mensaje que Pablo predicaba? El Evangelio. Y se lo voy a comprobar bíblicamente, ¿qué era el mensaje? Miren, leamos 1 Corintios, capítulo 1, versículo 17. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 17. Y dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Para que no se haga vana la cruz. Dice Pablo, yo a mí no me han mandado a bautizar a nadie. Y si acaso bauticé fue unos 4, pero yo no andaba bautizando gente. A mí me mandaron a predicar el Evangelio. Y claro, el ministerio de Pablo era ese, ¿no? Predicar el Evangelio. Porque era el mensaje de salvación. Ahora, ¿y por qué tiene que ver la cruz? Aquí dice, dice que para que no se haga vana la cruz de Cristo. Algo vano es algo que no tiene nada, pues. Algo que no tiene sentido. Entonces, y para no hacer la cruz que no tiene sentido para nada, Pablo dice, no, yo vengo a predicar no con sabiduría humana, sino la sabiduría de Dios acerca del Evangelio. Eso me mandaron a predicar. Y tiene sentido porque el Evangelio no está vacío. El Evangelio tiene que ver con la muerte de alguien. Tiene que ver con la muerte, el sacrificio de alguien. Y la muerte era para beneficiar a muchos. Tenía sentido entonces. Y él dice en Romanos capítulo 1, vamos allá a Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. Es mi predicación favorita, decía Pablo, ¿no? Y no me avergüenzo de predicarlo. ¿Y por qué la gente podría avergonzarse del Evangelio? Cuando alguien moría en la cruz, morían los criminales, los más grandes criminales. Y Pablo estaba predicando de alguien que había muerto en la cruz. Y aquellos que oían este mensaje de Pablo podían decir, bueno, está loco ¿verdad? Está predicando de alguien que murió en la cruz, un criminal que murió en la cruz. Pero Pablo dice, no me avergüenzo porque esa muerte de Cristo es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, no que haga buenas obras, a todo aquel que cree. Y abarca a todos los seres humanos, al judío primeramente y también al griego. Los griegos son todos aquellos que no son judíos. Ahora entonces abarca a todo el mundo. Y Pablo era el mensaje que llevaba a toda la gente. Iba predicando. Pablo era ministro de los gentiles, pero predicaba a los judíos también. Gálatas capítulo 1, versículo 8 y 9. Gálatas capítulo 1, versículo 8 y 9. Veamos ahí.
Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La palabra anatema es maldito. Ahora, Pablo había predicado el evangelio de la gracia de Dios a los hermanos de Galacia. Les había predicado el evangelio de la gracia de Dios. Pero allí dentro de la iglesia aparecieron unos falsos maestros que estaban pervirtiendo el evangelio. Y Pablo era defensor del evangelio porque era su ministerio. Y él dice: si alguien les predica otro evangelio diferente, sea anatema, sea maldito. Y dice: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Los de Galacia habían recibido el evangelio de la gracia. Y el evangelio de la gracia tiene que ver con la muerte de Cristo, con su sepultura y su resurrección. Y se los repito, porque es que ese es el mensaje que salva. Porque el mensaje que salva requería de la muerte de alguien. Y nosotros teníamos que morir como pecadores. En esa cruz que tenía que estar muriendo seríamos nosotros. Pero viene Dios y manda a su Hijo a morir a la cruz. ¿Y sabe qué significa el Evangelio? Buena nueva o buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Allí en la muerte, en el sacrificio de la cruz, la buena nueva o buena noticia es que no murió el que tenía que morir, sino que murió alguien más por él. Es buena noticia para nosotros el Evangelio, porque no morimos nosotros, sino que murió Cristo. Siempre hubo un sacrificio, la muerte de alguien, pero se convirtió en la buena noticia que nosotros no morimos, sino que nos dio la salvación y la vida eterna. Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ya vimos la carta a los Romanos, a los Corintios, Gálatas, y ahora estamos en Efesios. Y podemos ir por todas las cartas viendo acerca del Evangelio. Pero aquí dice que cómo es que una persona es salva a través del mensaje del Evangelio. En este versículo. Si usted no sabía cómo ser salvo, no estaba seguro de su salvación, pues entienda esto. Dice que vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El Evangelio. El mensaje se oye a través del predicador. Y el mensaje es el Evangelio de vuestra salvación, la buena noticia de salvación. Y habiendo creído, es decir, no solamente lo oye, sino que lo cree también. No solamente lo oye, sino que lo cree. Habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, hermanos, la salvación está garantizada 100%. ¿Quién te la puede quitar? ¿Quién te la puede quitar, hermano? ¿Satanás te la puede quitar? ¿Cualquier persona en el mundo te la puede quitar?
No, nadie te la puede quitar. ¿Sabes por qué? Te lo voy a decir. ¿Con qué fuimos sellados? El sello es la garantía de nuestra salvación. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, la palabra sello aquí significa que somos propiedad de Dios. Somos la propiedad de Dios. Y si somos propiedad de Dios, y si algún día alguien nos condenara y nos quisiera mandar al infierno, tendría que ir el Espíritu Santo con nosotros. Porque ¿por cuánto tiempo fuimos sellados nosotros, hermanos? Para siempre. Y si somos sellados para siempre, el Espíritu Santo ya no se va. Ahí está. Es garantía para nosotros el Espíritu Santo. Y no se trata de lo que la gente dice, no, el Espíritu Santo la señal es hablar en lengua y rabasai. No, hermanos, no tiene nada que ver con eso. ¿Sí? El Espíritu Santo ni se sintió cuando está ahí adentro, ni lo podemos ver, pero ahí está. Yo no se lo puedo ver a ustedes, pero sí les puedo ver la carnalidad, ¿va? En las actitudes. Pero también le puedo ver acciones del Espíritu Santo en su vida. Y el hecho de estar aquí recibiendo un mensaje es una acción del Espíritu Santo. Ahora, entonces, vemos que Pablo estaba reconciliado con Dios y continuaba en su fe. Y él tenía tanta madurez espiritual y mantenía su fidelidad doctrinal sobre todo al Señor, en el Señor. Entonces, si queremos tener ejemplo nosotros de un hombre que es fiel o que fue fiel al Señor, es Pablo. Es Pablo. Porque, como les decía, somos vasijas de barro, pero el Señor te puede usar a ti, a mí, a cualquiera, y Él puede hacer su obra contigo. Y si fijémonos en todos los hombres de la Biblia, Dios usó a aquel que menos esperaba. Cuando fue elegido David como rey y fue ungido por el profeta Samuel, fue donde la familia y pasaron lista todos los hermanos que eran más grandotes, ¿no? Los más cholotones pasaron primero. Y Samuel se entusiasmaba cuando veía a esos grandes hombres y decía: Dios, no es ese, no es ese. No te fijes en la apariencia, fíjate en el corazón. Yo miro lo interno, decía Dios, no miro las apariencias. Y usó a David, el más chiquito, hipote de 15 años, fue ungido la primera vez. Un cuidador de ovejas. ¿Cuál era la importancia de David? Y los cuidadores de ovejas lo veían despectivamente como lo peor que había. No, de un cuidador de aves. Pero un soldado era lo mejor que había en el tiempo. Y los hermanos de David eran soldados, pero Dios no los quiere como rey. En el Nuevo Testamento se fijó en Pedro. ¿Y quién era Pedro? Pues un pescador, rústico hombre. Pero tenemos 2 cartas de él escritas aquí en la Biblia, ¿no? Maravillosas cartas. Y usted puede decir: pero yo, un simple hombre, pero Dios te puede usar, hermano. Dios te puede usar. Ahora, entonces el apóstol Pablo predicaba el Evangelio y Dios quiere que nosotros también lo prediquemos. Ese era el encargo de Pablo y Dios quiere que sea nuestro encargo también. En Mateo capítulo 28, 19 y 20 dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora,
Este encargo no solamente era para los discípulos, sino para todo el mundo. Para todo el mundo. Y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hasta allá tenemos que ir, hermano. Y nosotros aquí, los bautistas, bueno, de esta iglesia, somos al comercio, hermano. Y hemos rebuscado ahí con el hermano Aníbal, buscando lugares donde ir a predicar. Hemos ido todos estos cantones de aquí para allá, de aquí por el lado de Guataquiagua, y llegamos hasta San Carlos, Morazán. Hasta allá ya hemos llegado. San Carlos, Morazán es un pueblo fantasma, muerto, allí no se ve gente. Hemos andado aquí por las colonias y por todos lados. Todavía no hemos encontrado un lugar donde veamos que la gente acoge el Evangelio. Bueno, hay gente que recibe el mensaje una vez y después ya no quiere. Pero nuestra tarea es hacer eso, y hoy nos hemos quedado. Y el hermano Aníbal, que es el director del evangelismo, tiene que buscar un lugar para que vayamos, ¿no? Fuimos al Diote y hemos andado ahí por los caseríos, ¿no? No es que hemos estado de holgazanes sin hacer la obra del Señor, pues el Señor sabe dónde un día nos va a llevar y van a haber resultados maravillosos. Bueno, aquí en la comunidad vemos 14 o 15 iglesias, y con unas divisiones que acaban de haber, hay como 2 más o 3. Es como ya hemos llegado como a 20 iglesias aquí, pero de 8 miembros, 10 miembros. Quizás una de las iglesias más grandes que aquí hay en Chapultepec es esta, evangélica, pues. Los católicos son más numerosos, pero evangélicos. Quizás esta iglesia es grande, ¿no? Cuando venimos todos nos alcanzan las sillas y tenemos gente trabajando ahí atrás, y alguna gente que no ha venido. Si tuviéramos que reunirnos todos y estar sentados ahí, no cabemos. Ahora faltaron estos que vinieron aquí, pero no sabemos, se fueron para la playa quizás, ¿no? Se fueron para la playa. Entonces, y como ellos en San Miguel a cada rato abren centros turísticos, vamos a ir a conocer a los hermanos. Bien, entonces, pero el Señor nos ha encomendado y nos ha dado el poder. Fíjense bien que la iglesia que quiere poder, quiere ver a Benjamín, a Cailuna y a todos esos que votan gente aquí, ¿verdad? Tuvieran la ley gentil aquí. El poder está en tu boca, hermano. En tu boca está el poder para hablar el Evangelio. Porque dice el versículo 8 de Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, pero a través de la predicación del Evangelio. Ahí en tu boca está el poder de hablar el Evangelio. Y el Espíritu Santo es quien convence de pecado, nosotros no. Ahora, entonces en el versículo 24 de Colosenses, vamos a Colosenses, versículo 24. Pablo se regocijaba en los sufrimientos de Cristo por la iglesia. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ahora Pablo no estaba triste, ni se estaba quejando, ni estaba queriéndose volver atrás. Hay algunos de nosotros que no le dan la mano aquí cuando están saludando. Bueno, y ahora casi que todo el mundo dejó de saludar, ¿no? Y ya el virus se fue.
extenderle la mano a su hermano. Ahora entonces vemos que aquí una hermana mirada, no, ya no voy a la iglesia, son desamorados. No, se fue el amor. No, hermanos, dice el apóstol Pablo, ya le voy a explicar que Pablo amaba la iglesia y amaba la obra que el Señor le había encomendado. Dice que se goza en lo que padezco. Tenía sufrimientos Pablo por la obra del Señor. Los sufrimientos de Pablo no eran por el pecado de ningún creyente, no era por el pecado de nadie. El sufrimiento de Pablo era por servir al Señor. Ahora, no era por los pecados de nadie, porque el Señor llevó todos los pecados nuestros. Amén, hermanos. Algunos podrían decir, llevó los pasados, hermanos, pero ¿y los presentes? Todos los pecados se llevó, pasado, presente y futuro. Lo que todavía no es pecado todavía, ya se lo llevó el Señor. Cuando Cristo vino, ¿cuántos años teníamos nosotros? Vivíamos naciendo. Ahora, pero Él perdonó nuestros pecados. Para aquellos eran futuros nuestros, no ahora. Pero dice Colosenses, capítulo 2, versículo 13, para que no tenga duda. Allí en Colosenses, capítulo 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. ¿Cuántos pecados fueron perdonados? Todos los pecados. Y la palabra todos, ¿qué significa? Todos. Ahora, Pablo estaba sufriendo por predicar el Evangelio, por el servicio a los creyentes. Ahora, entonces, Pablo dice en Filipenses, en 2 Timoteo 3:10 al 14, dice, pero tú has seguido, le dije a Timoteo también estaba sufriendo, había sufrido, y dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Ahora Timoteo estaba en sufrimiento y Pablo trata de consolarlo. Y él le dice, no hombre, no te desmayes. No desmayes. Sigue la doctrina, la conducta y todo lo que viste en mí, síguelo tú también. No desmayes. Hemos perseguido, eso indica, hermanos, que hoy en este tiempo, todos los que quieran vivir piadosamente sufrirán persecución. Si usted quiere ser cabal con la predicación de la palabra, va a ser perseguido. Va a ser perseguido. Había unos allá en Estados Unidos que son salvadoreños y que estaban adoptando una ley del gobierno que fuera malo, que fuera prohibido predicar a Jesucristo, que ya no se hablara de Jesucristo. Hermanos, no tiene sentido que vengamos aquí y no les hablemos de Jesucristo. Y si prohibieran predicar a Jesucristo, ¿haría caso a usted? Por suerte, hace poco dijo el presidente que la libertad de culto permanecía aquí en este país. Que él protegía que no iba a haber aborto, no iba a haber, que
la gente se matara porque tenía alguna enfermedad. Estaba ahí que no había hombre ni mujer, que solo hombre y mujer, y que aquí no se iban a casar los hombres con hombres. Eso dijo el presidente, ¿no? Gracias a Dios. Pero en otros países desarrollados eso ya lo probaron. Ahora, pero si usted predica en contra de esto, en un país como ese, no, hombre, lo meten preso. Lo meten preso. Ahora, el ministerio de Pablo fue un ministerio que Dios le dio. Otra cosa importante aquí, ¿no? Veamos en Colosenses 1:25, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Entonces, el ministerio de Pablo fue un ministerio que Dios le dio. Dice que fue hecho ministro según la administración de Dios. Y la palabra administración significa dispensación, ¿no? La dispensación de la gracia. Pero la palabra administración también significa que uno es elegido como administrador para el servicio de alguien y para velar de los bienes de alguien. Ahora, hermanos, significa que el pastor, por ejemplo, en mi caso, yo tengo que velar por ustedes, porque ustedes le pertenecen al Señor. ¿Son de Dios ustedes, hermanos? ¿O no le pertenecen? Algunos son algo rebeldes, ¿va? Son algo rebeldes que no hacen caso, pero no le hacen caso a Dios. Ahora entonces, pero el Señor dice que ustedes le pertenecen. Y lo dice su palabra. Lo dice su palabra. Porque en 1 Corintios 6 dice que nosotros somos de Dios, ¿verdad? El administrador es alguien que trata de buscar los beneficios para su amo. Pero en este mundo, hermanos, como estamos todos revueltos, las iglesias están todas. Yo no sé cómo la gente tolera y aguanta tanto, ¿no? A esos pastores que los tienen como esclavos. Ahí daba testimonio una hermana, que una hermana quiere salir de una iglesia porque le compra un pastel al niño para el día del cumpleaños. Y el pastor le pone 3 meses de disciplina porque le compra el pastel al niño. ¿Aguantarían ustedes a un pastor así, hermano? ¿Es malo que la hermana le compre un pastel al niño? No, hermano, eso significa que total ignorancia de la Biblia. ¿Qué malo va a hacer comprar un pastel a un niño para que se lo coma? ¿Sí? Malo es que no le dé al pastor, ¿va? A lo mejor por eso se enoja el pastor. Entonces, vemos ahí entonces que los creyentes reconciliados, todo lo que poseemos, los reconciliados somos los salvos, hermanos. Todo lo que poseemos le pertenece a Dios. Pues no es cierto, hermano. Le pertenece a Dios. Todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Es más, todo lo que recibimos le pertenece a Dios. Hasta los hijos. ¿No dice el Salmo que los hijos son herencia de Dios? Dios te los da. ¿Sí? Ahora, veamos entonces, y nosotros también le pertenecemos. Mire, dice en 1 Corintios 6, 19 y 20, se lo voy a leer. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? ¿De quiénes son? De Dios. Los cuales son de Dios. 1 Corintios 6, 19 y 20. Dice que nuestros cuerpos son de Dios. Hasta este
pellejo que tenemos, hermanos, no es nuestro. Y a veces, ¿verdad? Pensamos que somos lo máximo. Le pertenece a Dios todo. Ahora, entonces, Dios nos ha dado todo, nos ha dado el Evangelio, nos ha dado los dones espirituales, nos ha dado la salvación, nos ha dado todo, la vida eterna, todo nos ha dado Él. Nosotros no hemos hecho nada. Los dones espirituales, Dios nos ha dado eso. Y todo para adelantar la obra del Señor. Entonces, veamos en Colosenses 1, 25 al 27. Dios ordenó a Pablo y a todos los predicadores de la Biblia que predicaran todo el consejo de Dios en su ministerio, de la cual fui hecho ministro, dice ahí, según la administración de Dios que me fue dada para vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es en Cristo, en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, significa, hermanos, que el Señor quiere que nosotros prediquemos todo el tratado de Dios, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Tiene relación el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Ahora, ¿y para qué tenemos que predicar todo el tratado de Dios? Porque algunos piensan que son judíos y dicen, no, el Antiguo Testamento prediquemos, el Nuevo Testamento no, eso no es para judíos. Pero los gentiles a veces pensamos, no, lo que escribió el apóstol Pablo, todo eso prediquemos. No, hermano, tiene que ser todo el tratado de Dios. Y es importante, ¿sabe por qué? En Romanos 15:4, ¿qué dice? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Las cosas que se escribieron antes, ¿cuáles son? El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Bien, entonces, veamos para ir terminando. Versículo 28. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos a Cristo Jesús a todo hombre. Debemos de predicar a Jesucristo continuamente. Solamente predicar que somos salvos por la fe solamente en Cristo. La salvación es por la fe sola en Cristo Jesús. Y la vida cristiana por la fe sola en Cristo Jesús también. No debemos predicar a las iglesias evangelios falsos, hermanos, que hoy día se han puesto de moda. En el versículo 28 dice que debemos amonestar a todo hombre y enseñar a todo hombre. ¿Y qué significa la palabra amonestar? Significa corregirte de los errores. Corregirte de los errores doctrinales cuando estás equivocado. Y enseñando a todo hombre, necesitamos ir creciendo espiritualmente a través de la enseñanza. Por eso, cada rato nosotros decimos, ¿por qué se queda en la casa? Venga, aprenda. Tenga conocimiento de la palabra, eso le va a ayudar. Y el versículo 29 dice, por lo cual también trabajo, echando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. El apóstol Pablo dice que él trabajaba para enseñar la palabra de Dios bajo la dirección del poder de Dios. Eso es importante, ¿no? La dirección del poder de Dios, la obra, la labor de Pablo, según la gracia de Dios. Y termino diciendo qué es lo que hemos aprendido hoy. Debemos estar conformes en el Evangelio de la gracia, porque es el único mensaje que salva.
Pablo predicaba el Evangelio y Dios quiere que nosotros prediquemos el Evangelio también. Debemos de estar, número 3, debemos de estar dispuestos al sufrimiento por predicar el Evangelio y por el servicio a los creyentes. Número 4, debemos asegurarnos que el ministerio que tenemos es un ministerio que Dios nos ha dado. Número 5, recordemos que la obra en que Dios nos ha puesto no es nuestra. Nosotros somos solo siervos. Número 6, no debemos olvidar que todo lo que poseemos le pertenece a Dios. Número 7, como predicadores debemos de predicar todo el consejo de Dios. No debemos olvidar que el centro de nuestra predicación es Jesucristo. Amén, hermanos. Para Él sea la honra y la gloria. Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra. Ten cuidado de mis hermanos en Cristo, Señor. Aquellos que están enfermos, prodígales de amor, de cuidado, Señor. Y si es tu voluntad, que haya respuesta con milagros, Señor,